Si estudia las preguntas de educación cívica durante horas y horas, pero siente que está perdiendo el tiempo, esta lección le brindará herramientas prácticas para memorizar fácilmente las respuestas. Una de las razones por las que muchos solicitantes no recuerdan las respuestas del examen de educación cívica es que no entienden los temas. En este video aprenderá un método que muchos solicitantes como usted han utilizado para recordar rápidamente todas las respuestas del examen de educación cívica. Llamo a este método el método GPS para la ciudadanía. ¿Por qué funciona este método? Bueno, el método GPS funciona porque le permite a su cerebro hacer conexiones fácilmente entre las preguntas que está estudiando. Cada tema también se explica en términos breves y sencillos para ayudarlo a comprender las preguntas. Por estas razones, recordará las respuestas del examen de ciudadanía durante mucho tiempo. Al final de este video, le haré una pregunta oficial de educación cívica. Asegúrese de escuchar atentamente esta lección hasta el final para ver si puede responder correctamente esa pregunta. ¿De acuerdo? Empecemos. En los Estados Unidos, todos los representantes que hacen las leyes son elegidos por el pueblo. Por eso decimos que el poder es del pueblo. Este sistema se llama autogobierno. Self-government. La idea de autogobierno está escrita en las 3 primeras palabras de la Constitución. Estas palabras son las siguientes: nosotros, el pueblo. We, the people. Esta es la respuesta a la pregunta número 3. Las 3 primeras palabras de la Constitución son nosotros, el pueblo. The first 3 words of the Constitution are, we, the people. Repitamos las expresiones importantes de esta oración. Las 3 primeras palabras. The first 3 words. La Constitución. The Constitution. Nosotros, el pueblo. We, the people. La Constitución es un documento muy importante para este país porque explica cómo se debe gobernar Estados Unidos. La Constitución también protege los derechos básicos de todas las personas que viven en este país. Cuando se crea una ley en los Estados Unidos, esa ley debe seguir la Constitución porque la Constitución es la ley más poderosa de este país. Por eso decimos que la Constitución es la ley suprema de los Estados Unidos. The supreme law. Esta es la respuesta a la pregunta número 1. La Constitución es la ley suprema de la nación. The Constitution is the supreme law of the land. Repitamos las expresiones importantes de esta oración. La Constitución, The Constitution. ley suprema. Supreme law. Notará que cada vez que estudiamos una pregunta, también mencionaré su número, pero no tiene que memorizar estos números. La única razón por la que le doy estos números es para ayudarlo a encontrar fácilmente la pregunta correspondiente en la lista oficial de la prueba de educación cívica. Si desea descargar la lista completa de preguntas que estudiaremos en esta lección, asegúrese de hacer clic en el enlace correspondiente en la sección de descripción debajo de este video. Este país se rige de acuerdo a la Constitución. La Constitución explica claramente el papel de cada parte del gobierno. Por ejemplo, la Constitución otorga algunos poderes al gobierno nacional y la Constitución otorga otros poderes al gobierno de cada estado. Decimos que la Constitución define al gobierno. Esta es la respuesta a la pregunta número 2. La Constitución define el gobierno. The Constitution defines the government. Las expresiones clave que debe recordar de esta oración son las siguientes. La Constitución,
The Constitution. Define el gobierno. Defines the government. Según la Constitución, el gobierno de los Estados Unidos debe dividirse en 3 partes. Estas partes también se llaman ramas. Branches. Puede imaginar que el gobierno de los Estados Unidos es un árbol que tiene exactamente 3 ramas. Los 3 poderes del Estado son los siguientes: Congreso, Presidente y Tribunales. Esta es la respuesta a la pregunta número 13. El Congreso es una rama del gobierno. Congress is one branch of the government. Repitamos las palabras importantes de esta oración. Una rama, One branch. gobierno, Government. Congreso. Congress. Acabamos de ver que el gobierno de los Estados Unidos se divide en 3 ramas. También aprendimos que el Congreso es una de esas ramas. Otra rama del gobierno es presidente. President. Esta parte del gobierno también se llama la rama ejecutiva. The executive branch. El líder de la rama ejecutiva es el presidente de los Estados Unidos. Esta es la respuesta a la pregunta número 15. El presidente está a cargo del poder ejecutivo. The president is in charge of the executive branch. Repitamos las expresiones clave de esta oración. El presidente, The president. a cargo de, In charge of. la rama ejecutiva. The executive branch. Ahora sabemos que el presidente de los Estados Unidos es el líder del poder ejecutivo. Como solicitante de la prueba de naturalización de los Estados Unidos, es importante saber el nombre del presidente de los Estados Unidos en este momento. El nombre del actual presidente de este país es Joe Biden. Esta es la respuesta a la pregunta número 28. El nombre del actual presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. The name of the current president of the United States is Joe Biden. Repitamos las expresiones clave de esta oración. El nombre, The name. el actual presidente, The current president. Joe Biden. Joe Biden. Acabamos de enterarnos de que el presidente de los Estados Unidos está a cargo del poder ejecutivo. En la Constitución de este país está escrito que debemos elegir al presidente cada 4 años. Algunos aspirantes cometen el error de pensar que el presidente de los Estados Unidos es elegido por 8 años. Estos aspirantes piensan que es así porque algunos presidentes como George W. Bush o Barack Obama estuvieron en el poder durante 8 años. Es muy importante no cometer este error. Debes saber que las elecciones presidenciales se organizan cada 4 años. Esta es la respuesta a la pregunta número 26. Elegimos un presidente por 4 años. We elect a president for 4 years. Las expresiones clave para recordar en esta oración son las siguientes. Elegimos. We elect. Presidente. President. 4 años. 4 years. Si vive en este país y no es ciudadano estadounidense, no está calificado para votar en una elección presidencial. De acuerdo con la Constitución, las personas que pueden votar en una elección presidencial deben cumplir 2 condiciones.
Deben ser ciudadanos estadounidenses y deben tener 18 años o más. Esta es la respuesta a la pregunta número 54. Para votar por el presidente, los ciudadanos deben tener 18 años o más. To vote for president, citizens must be 18 and older. Las expresiones importantes de esta oración son las siguientes. Para votar por el presidente, To vote for president, los ciudadanos, citizens, 18 años o más. 18 and older. Recuerde, cuando responda a esta pregunta, no diga simplemente 18. Siempre debe decir 18 años o más. 18 and older. Si le interesa recibir más lecciones con el método GPS, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal para que siempre reciba una notificación cuando publiquemos una nueva lección sobre el examen de ciudadanía. Gracias. Si sigue las noticias, notará que algunos políticos ya se están preparando para las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre de 2024. Por ley, las elecciones presidenciales en este país solo deben organizarse en el mes de noviembre. Esta es la respuesta a la pregunta número 27. Votamos por el presidente en noviembre. We vote for president in November. Estas son las palabras importantes a recordar. Votamos. We vote. Presidente. President. Noviembre. November. Como solicitante de la ciudadanía estadounidense, debe conocer el partido político del actual presidente. El presidente Joe Biden es miembro del Partido Demócrata. Esta es la respuesta a la pregunta número 46. El partido político del actual presidente es el Partido Demócrata. The political party of the current president is the Democratic Party. Las tres expresiones importantes de esta oración son las siguientes. El partido político, The political party. el actual presidente, The current president. el Partido Demócrata. The Democratic Party. Como sabrá, hay varios partidos políticos en este país, pero la mayoría de estos partidos políticos no tienen funcionarios electos. En los Estados Unidos, actualmente solo hay dos partidos políticos principales. Los dos principales partidos políticos en este país son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Esta es la respuesta a la pregunta número 45. Los dos principales partidos políticos son Demócrata y Republicano. The two major political parties are Democratic and Republican. Estas son las expresiones importantes que debe recordar. Dos principales partidos políticos. Two major political parties. Demócrata y Republicano. Democratic and Republican. Al inicio de esta lección, aprendimos que la Constitución define el gobierno. Esto significa que la Constitución explica cómo debe funcionar el gobierno de este país. Por ejemplo, si el presidente renuncia o si el presidente ya no puede hacer su trabajo, la persona que reemplazará al presidente es el vicepresidente. Esta es la respuesta a la pregunta número 30.
Si el presidente ya no puede servir, el vicepresidente se convierte en el nuevo presidente. If the president can no longer serve, the vice president becomes the new president. Recordemos las expresiones importantes de esta oración. El presidente The president ya no puede servir. can no longer serve. El vicepresidente The vice president. Como saben, el actual presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Para su examen de ciudadanía estadounidense, también debe memorizar el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos en este momento. El vicepresidente actual es Kamala Harris. Esta es la respuesta a la pregunta número 29. El nombre de la actual vicepresidenta es Kamala Harris. The name of the current vice president is Kamala Harris. Recordemos las expresiones importantes de esta oración. El nombre, The name. la actual vicepresidenta, The current vice president. Kamala Harris. Kamala Harris. El vicepresidente de los Estados Unidos es miembro de un grupo especial de personas que trabajan en estrecha colaboración con el presidente. Antes de que el presidente de los Estados Unidos tome una decisión importante, por lo general consulta con ese grupo especial de personas. Este grupo especial de personas se llama el Gabinete del Presidente. The president's cabinet. El papel del gabinete del presidente es asesorar al presidente. Esta es la respuesta a la pregunta número 35. El gabinete del presidente asesora al presidente. The president's cabinet advises the president. Repitamos las expresiones clave de esta oración. El gabinete del presidente. The president's cabinet. Asesora al presidente. Advises the president. La mayoría de los miembros del gabinete del presidente son líderes de muchos departamentos del gobierno. Estos miembros se llaman secretarios. Secretaries. Por ejemplo, el líder del Departamento de Educación se llama Secretario de Educación y el líder del Departamento de Defensa se llama Secretario de Defensa. Esta es la respuesta a la pregunta número 36. Dos puestos a nivel de gabinete son los siguientes: Secretario de Defensa, Secretario de Educación. Two cabinet-level positions are the following: Secretary of Defense, Secretary of Education. Debe recordar estas tres expresiones. Dos puestos a nivel de gabinete. Two cabinet-level positions. Secretario de Defensa. Secretary of Defense. Secretario de Educación. Secretary of Education. En esta lección ha aprendido muchas respuestas importantes al examen de ciudadanía. Antes de terminar este video, por favor responda la siguiente pregunta. How old do citizens have to be to vote for president? How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.